Continuar nuestro estudio, estamos ya por finalizar el capítulo 15 de Primera de Corintios, para luego entrar al capítulo 16, el último. Estamos hablando sobre la victoria, sobre la muerte, donde habla el apóstol Pablo en el capítulo 15, del verso 53 al 57 que leíamos. Estamos viendo que la victoria es parte del plan de Dios, de la manera en que fue necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado para poder ofrecer la vida eterna a todo creyente. Así es necesario, dice la palabra, que esto corruptible se vista de incorruptibilidad y esto mortal se vista de inmortalidad. Amén. Entonces, el sublime sacrificio de la cruz no pudo realizarse en vano. El que mató a la muerte por su propia muerte ha de ser necesariamente del fruto de su trabajo, del trabajo de su alma en el gran cambio que borrará todo recuerdo de la corrupción y la mortalidad para el alma, revestirse al creyente de la incorrupción y de la inmortalidad. Vamos a ver un cántico de alabanza en vista de la victoria. El apóstol Pablo se sitúa más allá de la sublime experiencia de ser revestido de incorrupción y de inmortalidad para celebrar la victoria en palabras proféticas sacadas de Isaías capítulo 25, verso 8. ¿Alguien puede dar la lectura? Isaías 25, verso 8. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Aleluya. Qué gloriosas palabras expresadas por el profeta Isaías, hermanos. Y Oseas capítulo 13, verso 14. ¿Qué nos dice respecto a esto? Oseas capítulo 13, verso 14. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Vean cómo la muerte de Jesucristo mató a la muerte. ¿Cómo la mató? Y vemos que no son citas exactas, sino más bien son reminiscencias de las expresiones de triunfo que emplearon estos profetas al contemplar anticipadamente la obra final de gracia a favor de Israel, en la que se involucra la victoria sobre la muerte. El contexto tampoco corresponde exactamente al del tema del apóstol aquí, pero este uso analógico de pasajes del Antiguo Testamento es bastante corriente en los escritos apostólicos. Los apóstoles llevaban en su memoria y en su corazón los grandes dichos inspirados del Antiguo Testamento, echando mano de ellos en gran diversidad de ocasiones, sin que por ello hayamos de imaginar que tenían la intención de anular o reemplazar el claro sentido de los oráculos en su contexto original. Pablo vuelve aquí al patrón de la poesía hebrea al elevar su canción de triunfo. El primer verso: sorbida es la muerte en victoria, o para victoria, ¿sí? Lo que dice el apóstol Pablo. Y ha de entenderse en el sentido de que esta victoria de la resurrección ha tragado y absorbido la muerte. Entonces surgen dos preguntas retóricas en esta estrofa de 3 versos. La primera se dirige a la muerte personificada y Pablo pregunta: ¿dónde se halla la victoria constante que siempre se le ha atribuido en el curso de la vida humana? Nos acordamos del dicho español: todo tiene remedio
menos la muerte, así decimos. Pablo, sin embargo, se atreve a desafiar la experiencia constante de los siglos. La muerte se ha derrotado y la vida se manifiesta pujante y triunfante en la resurrección. Por eso el apóstol Pablo dijo que los que morimos, dormimos en Cristo, no hemos muerto, aleluya. La segunda pregunta retórica y el tercer verso de la estrofa pregunta a la muerte por aquel aguijón que era el terror del hombre. Ha perdido su potencia, ya que Pablo habla del momento cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y de este aguijón hablaremos en el párrafo siguiente. El vencedor sobre el pecado y la muerte. Pablo, el gran exponente de la doctrina de la justificación por la fe, no puede terminar su disertación sobre la resurrección sin relacionarla a conceptos básicos de su doctrina, que es sobre el pecado, la muerte, la ley y la victoria sobre el pecado y la muerte por medio del Señor nuestro Jesucristo. Los versículos 56 y 57 que usted ya leyó, que dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Nos ofrece aquí un resumen de estos temas, pero tan súcito que no sería comprensible al que no conociera ya las enseñanzas de Romanos capítulo 3 al 8 y la de los Gálatas capítulo del 3 al capítulo 6. Entonces, si le conocemos, vamos a entender de lo que está diciendo el escritor. Y en su paráfrasis ampliada de las epístolas paulinas, en el sentido del versículo 16, en esta palabra, en la tradición es nuestra, dice: es el pecado lo que provee a la muerte de su aguijón, y es la ley lo que presta tal potencia al pecado. Pese a esta cadena lógica de males, los creyentes son victoriosos por medio de la persona y la obra del Señor nuestro Jesucristo. Se entiende que la paga del pecado es muerte, pero la proposición se expresa aquí en un sentido inverso. No solo produce el pecado la separación de Dios, que es la esencia de la muerte, sino que reviste al enemigo de terror, aún pensando en la muerte física. Esta podría ser, y es para el creyente, una separación necesaria de la vida eterna del hombre de su cuerpo mortal, abriendo la puerta para lugares celestiales. Pero en cuanto a los hombres sin redimir, por el temor de la muerte, están durante toda su vida sujetos a servidumbre. Una declaración que puede leerse conjuntamente con otra de la misma epístola, como dice Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. ¿Qué nos dice? Hebreos 2, versos 14 y 15. ¿Alguien puede darle lectura? A ver, Josué. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Capítulo 9, mismo Hebreo, verso 27. ¿Qué nos dice? El mismo. 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Amén. Y no es tanto la muerte física lo que amedrenta al hombre, sino la necesidad de verse con el Dios justo sin haber llegado a la solución del problema del pecado, que es rebeldía además de inmundicia. La muerte pues se presenta como un escorpión cuyo aguijón
causa daños irreparables y el aguijón es el pecado. ¿Ya ves cómo lo entendemos de esta manera, el aguijón? ¿De qué habla Pablo? Pablo no puede pensar en la potencia del pecado sin recordar la ley, que establece las demandas de Dios justo frente al hombre pecador. Revelando la incapacidad moral de este, que se haya condenado y sentenciado sin poder hallar remedio alguno por sus propios recursos. La victoria no surge ni del humanismo, ni del legalismo, ni de la religión, ni del misticismo, sino que se basa en la bendita persona del Señor nuestro Jesucristo. Amén. Eso se basa. Notando Pablo todos sus nombres y títulos, cada uno de los cuales presenta un aspecto de su obra triunfal sobre el pecado y la muerte. Jesús es el que salva a los hombres de sus pecados por la entrega de sí mismo como Hijo del Hombre en la cruz. Como Cristo es el enviado del Padre, el ungido que lleva a cabo el plan determinado, dice, desde antes de los tiempos de los siglos, o desde antes de la fundación del mundo. Gracias al triunfo sobre el pecado, la muerte y Satanás, ha sido alzado a la diestra como Señor, pues sin rendirle pleitesía no tendríamos participación en la victoria. Estos nombres y títulos constituyen en sí un compendio de la redención. Vamos a ver aparte la exhortación final. La exposición del sublime tema de la resurrección llega a su fin con esta sentida acción de gracias que reconoce al Señor como el arquitecto y consumador de la gran obra. Dijo Pablo: mas a Dios gracia, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. La frase que nos da la victoria, esta frase representa un participio presente. No solo venceremos la muerte en Cristo, sino que la victoria es actual y continua. Amén. Amén. Somos redimidos de la servidumbre del temor de la muerte, y el espíritu de resurrección opera en la totalidad de nuestro servicio en este mundo. Como punto número 3, vamos a ver la exhortación final en el verso 58. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y esto nos debe de alentar de seguir trabajando para el Señor. No importa que nadie te reconozca, que nadie te halague, eso es lo de menos, porque recuerde que Dios no comparte su gloria con el hombre. Nosotros no necesitamos que las personas nos admiren, que las personas nos halaguen, porque no es así. ¿Por qué? Porque nosotros estamos haciendo un trabajo para la gloria de Dios. Y dijo Jesús que cuando nosotros hagamos todo lo que nos ha mandado hacer, que digamos: siervos inútiles somos, porque nada más hemos hecho lo que se nos ha mandado hacer, nadie ha hecho de más, ¿o no? Entonces, tengamos presente en esto, y que esta palabra nos ayude, porque todo, Jesús dijo en aquel tiempo: si tú le das un vaso de agua a uno de los pequeñitos, a cualquier prójimo, a cualquier persona, no perderá su recompensa. Y uno no la da para tener recompensa, la da uno por amor, porque has conocido que por amor Dios se hizo pobre y vino a esta tierra para salvarnos de la condenación eterna, para trasladarnos al reino de su Hijo amado Jesucristo, darnos vida eterna al final. Recuerde que nosotros estamos esperando la venida del Señor. No sabemos cuándo vendrá, pero mientras estamos aquí, como en el aposento, aquellos hermanos estaban esperando la venida del Espíritu Santo. Y mientras llegaba el Espíritu Santo, ¿qué hacían ellos? Oraban, cantaban, estaban ahí en comunión, hasta que de repente llegó, y es lo que hace la iglesia.
Nosotros estamos esperando la venida del Señor. No sabemos cuándo vendrá, ni cómo vendrá por mí, ni tú tampoco lo sabes. Pero de que vendrá, vendrá. Solamente digo, Señor, fortalécenos, 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 y que al final podamos decir, como dijo Pablo, la muerte es absorbido en victoria. Aleluya. Entonces, continuamos. Algunos comentaristas les ha extrañado el paso tan rápido del cántico de triunfo de los versículos 54 al 57 a esta exhortación del versículo 58, que encuentra tantos paralelos en las epístolas paulinas. El que se extraña muestra un desconocimiento total de la mentalidad del gran apóstol a los gentiles, pues este no sabe nada de compartimientos estancos que separen lo ideológico de lo práctico, lo celestial de las realidades de la tierra. Para él existía una vinculación estrecha entre los trabajos manuales de hacer tiendas, las profundas meditaciones que ocupaban su mente al manejar sus herramientas y el gran plan de redención que llevará la vida e historia del hombre a su consumación en la esfera de la resurrección. Pablo dice, el vivir es Cristo, y el vivir viene a ser el conjunto de los sentimientos, pensamientos, decisiones y actividades del ser humano. Eso es el vivir. Los corintios no solo se hallaban en peligro de permitir el deterioro del testimonio cristiano por la influencia de las malas compañías, hermanos, inspiradas por doctrinas falsas, sino también de alojar los esfuerzos por los cuales debían edificarse mutuamente y extender el evangelio, ya que la meta se iba borrando en su mente a causa de la infiltración de ideas que envolvían la esperanza cristiana en nieblas de vacilaciones y dudas. Si la predicación apostólica se hacía vana, y con ella la fe de los corintios, que antes descansaban en un mensaje claro y contundente, los trabajos espirituales también perdían vitalidad al debilitarse los movimientos de la esperanza. Por medio de su magnífica disertación sobre la resurrección, el apóstol Pablo se había esforzado por dar un enfoque claro a la esperanza cristiana, y al final es natural que exhorte a los hermanos que por la renovación de la visión de la meta recobren también su firmeza espiritual, su firmeza doctrinal, y esto a su vez multiplicaría los trabajos realizados en el ámbito de la iglesia y frente al mundo. Así que como cristianos no debemos de tener cuidado y no permitir que los pensamientos, decisiones o actividades que hagamos y las malas compañías deterioren nuestra vida espiritual y deterioren nuestro testimonio cristiano. Tengamos cuidado con eso. Muchos hermanos están en esa situación, pero depende de nosotros dar un esfuerzo más cada día. Por eso a veces hay personas cuando se enfrajan a trabajar y que no quieren ni comer por avanzar en el trabajo. ¿Usted cree que tendrá tiempo de meditar un momento en la palabra del Señor? Si no quieren ni comer. Yo no creo que tengan un tiempo para meditar en el Señor. Yo siempre que voy a hacer un trabajo digo, Señor, cuídame, guíame y trabaja conmigo. Envía a tus ángeles, porque uno debe saber la Biblia, de verdad. A veces cuando manejo, Dios me ha librado de muchos accidentes. Gracias, Señor, me libraste de este loco usado por el enemigo. Uno debe estar despierto espiritualmente hablando.
Están firmes, inmóviles. La exhortación no tiene nada que ver con el inmovilismo que tanto se critica en nuestros días. Pablo ha tenido amargas experiencias a causa de la superficialidad y las fluctuaciones devastantes de los hermanos de Corinto. Por eso dijo Santiago que la persona de doble ánimo es inconstante en sus caminos, y muchos cristianos están en esta categoría. No de todos ellos, y quiere que las renovadas enseñanzas sobre este tema tan fundamental sean el medio de confirmarles en fe y en doctrina. Así que disponeos a la firmeza, y se trata de la firmeza que surge de una voluntad firme, llegando a determinaciones que no admiten fluctuaciones caprichosas. Las especiosas razones de los escépticos que se habían introducido en la iglesia no habían de moverles del único fundamento establecido por la predicación del Evangelio como mensaje inspirado por Dios. Vamos a leer algunas porciones para que vean ustedes los ejemplos. Primera de Corintios, verso 17, capítulo 1, verso 17 al 25. ¿Alguien puede leerlo? 1 del 17 al 25. Primera de Corintios 1, verso 17 al 25. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Luego leemos todo el capítulo 2, donde Pablo, proclamando a Cristo como crucificado, y del verso 6 en adelante sobre la revelación por el Espíritu de Dios, porque dice: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Luego en el capítulo 3, verso 9 y 10 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. En el mismo capítulo 15, en el verso 3 y verso 4, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Y en este sentido, que han de ser inmóviles, también veamos Efesios capítulo 4, versos 14 y 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hay una obra abundante y trabajo fructífero. Con los ojos fijos en la persona de Cristo y valorando con exactitud el significado de su misión en el pasado, en el presente y el futuro, los hermanos de Corinto se entregarían a una labor abundante, hallándose implícito en el verbo la idea de un vaso que rebosa en plenitud. No es esporádicamente en los buenos momentos, sino siempre. Pablo no ofrece la posibilidad de actividades fáciles y de rápidos resultados deslumbrantes, sino el consuelo de saber que el trabajo laborioso y a veces penoso no ha de ser vano, con tal que todo se lleve a cabo en el Señor. Amén. Habrá confirmación, adelanto y recompensa final, pero cada esfuerzo ha de relacionarse con la voluntad del Señor, y el que labora ha de sacar sus fuerzas de la gracia de Dios. Algunos hermanos me dicen sobre sus temas que se esfuerzan por predicar, enseñar. Digo, hazlo, tú vas a hacer tu parte. Tú no te preocupes. Delante de Dios llegará el día cuando te presentes como un obrero aprobado que no tuvo de qué avergonzarse. Y si al pueblo que tú le expusiste la palabra, sean jóvenes, adolescentes, adultos, si ellos no aceptaron la palabra, no la tomaron, ya ese es el problema de ellos. Dice la palabra que esa palabra nos va a juzgar a nosotros. Tú tranquilo, tú sigues te esforzando, sigue estudiando, sigue investigando, sigue sobre todo orando y ayunando para que puedas predicar con unción y con poder de lo alto. Podemos sabernos la Biblia, las definiciones desde Génesis hasta el Apocalipsis, pero si no tenemos ese poder, esa unción y autoridad, no vamos a transmitir mucho. No vamos a transmitir mucho. Recuerde que Jesús, cuando fue hombre aquí, fue un hombre de ayuno y oración. Por eso cuando resucitó, se le apareció a Cleofa y al otro. ¿Qué dijeron estos hombres cuando él hablaba nada más? Que el corazón de ellos ardía cuando escuchaban hablar al maestro. Entonces, toda persona igual que exponga la palabra, yo siempre he dicho debe ser un enviado de parte de Dios para que esa palabra penetre en lo profundo del corazón. Continuamos. Los corintios saben todo esto, pero la exhortación trae a su memoria los grandes móviles del servicio que están en peligro de olvidar. En esta exhortación ha desaparecido el horizonte de la vanidad que resultaba de la mala doctrina denunciada en los versículos 12 al 19, y renovándose la esperanza segura de la resurrección, se ve tanto en el tiempo presente como al final del camino la cumplida realización de los propósitos de Dios, ordenando esto los trabajos de sus siervos, que constituyen piedras luminosas, partes integrantes del dibujo total del mosaico del plan de los siglos. Así que estuvo muy hermoso este capítulo 15 también, igual que los demás. Y vamos a entrar al último capítulo. Recuerden todos, le he dado instrucciones a las hermanas que están trabajando con jóvenes, adolescentes, que para el próximo estudio todos estén aquí. Yo quiero que el conocimiento que tienen acerca del ayuno, la oración, la adopción y de muchos temas lo refuerce, para que cada niño que venga, cada adolescente, cada joven sepa lo que venga aquí a la iglesia. ¿Por qué alabar? ¿Por qué orar? ¿Por qué ayunar? ¿Por qué tantas cosas tenemos que hacer? Por eso quiero que aprendan
Y ese debe de ser el fin de un pastor, enseñarles. Y si al final alguien se quiere perder o desviar, ese es el problema ya de la persona, ese es el problema de ellos. Pero yo me libro de la sangre de todos, me libro de la sangre de todos, no importa quién sea. Por eso mi trabajo es enseñarles. Vamos a ver el último capítulo, 16. La doxología y la exhortación del final del capítulo 15 ha puesto fin a la parte doctrinal de la epístola, como también en las instrucciones que surgieron de los diferentes desvaríos de los corintios. Seguramente había aún mucho que aclarar, pero lo restante podría esperar la prolongada visita que Pablo anuncia en el curso de este epílogo. Sin embargo, el apóstol no puede dejar su escrito sin añadir algunas notas sobre asuntos de interés común, y tal es la plenitud de su pensamiento que hasta el epílogo rebosa instrucción que permanece para la orientación de las iglesias en todo tiempo. Sobre todo, el capítulo 16 ilumina facetas del ministerio de los siervos de Dios en aquella época, echando luz sobre las interrelaciones entre ellos mismos y las iglesias formadas. Por eso se reviste de mucho interés para quienes comprenden el valor para nosotros del patrón de la iglesia y su ministerio durante la época apostólica. Los asuntos y saludos son los siguientes. Punto número 1, la colecta para los santos pobres de Jerusalén, que está del verso 1 al verso 4. Los planes y viajes de Pablo mismo, que están en el verso 5 al verso 9. Los movimientos de Timoteo y Apolos, que están en el verso 10 al verso 12. Número 4, exhortaciones a la firmeza y al amor, del verso 13 al verso 14. 5, el servicio de Estéfanas, Fortunato y Acaico, del verso 15 al 19. Y al final, saludos y amonestaciones, del verso 19 al verso 24. Así está bosquejado este capítulo 16 de Primera de Corintios. Y vamos a ver el primero, la ofrenda para los santos en Judea. ¿Alguien puede darle lectura del verso 1 al verso 4? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiere designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Amén. La comunión de los santos ha de expresarse de una forma práctica. La intensa y prolongada preocupación de Pablo por levantar interés entre las iglesias gentiles a favor de los cristianos en Judea, quienes por diversas razones sufrían severas estrecheces económicas, o sea, no tenían suficiente. Es el ejemplo más destacado del principio general que el apóstol había comprendido bien desde el principio de su ministerio, que la comunión de los santos incluye por necesidad la ayuda práctica, siendo preciso que los cristianos pudientes ayudasen a otros que pasaban por pruebas de orden económico. Durante su ministerio en Antioquía, como colaborador de Bernabé, había sido escogido como mensajero para llevar dinero contribuido por la iglesia de Antioquía, que es Siria.
a los ancianos de Jerusalén. Alguien puede leer Hechos capítulo 11, verso 26 al 30. Vean. Hechos 11, 26 al 30. Hechos 11, 26 al 30. Vean, hermano. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Levantándose uno de ellos, llamó a Agabo, dado a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, la cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Pablo había llevado esa ofrenda. Recuerde que se levantó este profeta Agabo y él dijo que vendría una gran hambre, y lo sucedió en el tiempo del emperador Claudio. ¿Okay? Entonces vemos que cuando su ministerio apostólico fue plenamente reconocido de Pablo por los líderes en Jerusalén, estos le exhortaron a que se acordase de los pobres, y en el relato Pablo añade la misma cosa que también yo estaba ansioso de hacer. Esas palabras están en Gálatas capítulo 2, verso 10, puede leerlo. Así que recuerde que Dios nos da, pero también para poder bendecir a otros. No cierre su corazón a otra persona, usted sabiendo que tiene necesidad. Alguien puede leer Gálatas 2:10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Capítulo 6, a ver, sigue ahí, Gálatas 6, verso 9 y 10. Capítulo 6, verso 9 y 10. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Amén. O sea, los hermanos cristianos en todas las congregaciones hay hermanos pudientes y hay hermanos necesitados. Eso es una realidad. Entonces los pudientes, los que tienen, conforme a la palabra, tenemos que aportar algo para estas personas. Porque como dice la palabra, yo no le voy a decir a mi hermano que me expone su necesidad y le voy a decir, bueno hermano, que Dios te bendiga, vete en paz. Eso, hay una porción que dice eso, hermano. En Santiago, ¿qué dice? Que si yo tengo con qué apoyarle, tengo que darle algo. No quiero decir que vas a trabajar para ellos, no. Pero eso es un deber como cristiano, para que cuando te presentes delante de Dios, tú cúbrete, exacto, dale. ¿Saben por qué? Porque si tú conoces las promesas de Dios, a ti nunca te va a hacer falta nada respecto al dinero. Yo conozco personas, créanme, con mucho dinero, el médico se las ha acabado todas y al final se murieron pobres, mezquinos y nada, no compartieron ni un vaso de agua con nadie. Yo conocí a dos trabajadores de refinería, José Luis creo lo conoció, y era Joto alemán. Esos iban de la primaria 1, salían a las 8, vamos a tomarnos, pero ¿saben qué hacían? Eso contaban los mismos que a veces iban. Cada quien pagaba la suya, hermano. Cada quien pagaba su cerveza.
uno no le podía invitar al otro ni al otro porque eran. Y qué triste, bueno, yo no conviviré con ese tipo de personas, de verdad que no. Y qué triste tener sin poder disfrutar. Por eso usted debe enseñarle a sus hijos. Yo viví en el 96, allí en California, en Porosville, con una dentista. Un año me aventé casi, yo aprendí mucho. Y aprendí muchas cosas de ellos y yo me devoraba los libros que tenía él ahí. Entonces, él tenía un hijo en vacaciones, él trabajaba en la miel. Unos andaban en el campo, pero él estaba ahí, podemos ir en la bodega envasando, trabajando con otros. A su hijo se lo llevaba a trabajar, se llama su hijo Aarón, no sé si vivirá. Pero él le enseñó a distribuir el dinero. ¿Por qué? Porque ahorita los padres no enseñan a los hijos a distribuir el dinero. Tú te lo ganaste, cámatelo como tú quieras. No. Los están mal acostumbrando. No es así. Por eso luego los hijos se encajan y te sacan hasta la calle. Mire ahorita cuánto, ¿ha visto usted las noticias en México? ¿A cuánta gente han sacado de las casas que se apropian? Porque hasta que ellos investigan que ese es mi patrimonio, que me lo dejó mi papá, mi mamá, y llega la orden y los sacan. Y la gente llorando que la gente es mala. No, hay gente que es abusiva. Pero miren, enseña a sus hijos el método que usó Aarón en aquel tiempo que estuve. Le pagaban tanta cantidad. Bueno, le dijo al hijo, sacas el diezmo y sacas tu ofrenda de ahí. Lo primero es para Dios y lo demás le lo vas a distribuir. Y le dice, de lo que te queda, la mitad vas a guardar. Y de esa mitad que te queda, la mitad va a ser para ti y la otra mitad va a ser para tu mamá y para tu hermana. ¿Por qué? Porque tu mamá te hace de comer, tienes ropa, zapatos, tienes todo, y tu hermana aquí ayuda a tu mamá a hacer la limpieza, a hacer todo, y tú no haces nada. Entonces él enseñaba cómo administrar el dinero. ¿Qué? Porque sea lo que sea, los adventistas tienen todo sobre administración también. O sea, no podemos ganar en esos aspectos. Y le enseñaba cómo distribuir el dinero. Y ahorita los padres no. Al contrario, ahorita los padres se hicieron flojos. Obrador le están pagando, si tiene 3 chamacos, ya el papá ya no trabaja. Vamos a vivir de lo que el gobierno nos da. Los has hecho flojos e inútiles y la nación se está empobreciendo. Eso de dar dinero está empobreciendo, por eso nos va a llevar al comunismo. Esto es lo que se está buscando. Apenas fue una mujer con Canel, Díaz Canel, que es el presidente de Cuba, y fue por el modelo otra vez más a rectificar no sé qué cosas. Y esto nos va a llevar para allá. Está claro. ¿Por qué creen que ustedes que quitaron, según, entre comillas, todas las chatarras de la escuela? Porque Morena, los empresarios, ya sacaron el chocolate del bienestar y con el logotipo del partido, argumentando que tiene menos azúcar y que tiene más cacao. Y ya sacó el frijol, al rato va a sacar todos los productos y al rato no vas a poder comprar ni vender, al menos que estés ahí. Eso te lleva al comunismo. Para eso es el modelo que se está implementando ahora. ¿Lo sabía? Hay que estudiar, hay que ver. Pero por eso el Señor nos lleva a nosotros a compartir, porque dice la palabra, hay varios versos, porciones, que dice, una de tantas, que si tú le das al pobre,
es que tú le estás prestando a Jehová. Y cuando tú tengas hambre, Él te va a dar a ti. ¿Por qué? Porque ya lo sembraste. Todo lo que sembrares, cosecharás. Y si tú no te despojas de nada por ayudar a nadie, ¿cómo lo vas? ¿Cómo? Señor, no nos vaya a decir el Señor como al rico: acuérdate, hijito, tú tuviste tus bienes, no le quisiste compartir ni 10 pesos a aquel. Y mucha gente a propósito no lleva ni cambio, no lo voy a dejar porque si me piden en el camino, en la parada, no, nomás llevo el saco. No tengo cambio, puro billetes de a 500, pues. ¿Cómo? Pero cuando van a dar, todo es para mí. No es así. Nosotros tenemos que aprender a dar en lo poco o en lo mucho que Dios nos ha prosperado. Porque en la Biblia hay para finanzas, hay para todo. Nada más que muchos, como pues no desconocemos, no las aplicamos a nuestras vidas. Y tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, hermanos. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, o sea, los cristianos. ¿Por qué? Porque en una comunidad tan pequeña como nosotros, la mayoría conoce el problema que tiene cada uno, ¿no? Que no tiene trabajo, que se le terminó el trabajo, que está enfermo. Algo, hay que darle algo. Los detalles que se nos dan sobre la colecta de que se trata aquí nos orientan en cuanto a varios aspectos de toda comunión práctica de la clase que sea, dice. Así que no se les olvide, si tiene la oportunidad, hágalo, y si no, aunque quiera hacerlo, Dios sabe que no puede hacerlo. ¿Ok? Recuerde que en aquel día va a levantar la viuda, aquella viuda la mano: yo di todo lo que tenía para comer ese día, y fue cuando mejor comí. Dice que nada más tenía 2 blancas y las dio. No cierre su mano, no cierre su corazón, porque una vez andaba uno pidiendo y decía: hoy por mí, mañana por ti. Entonces, hagamos de todo corazón, y todo lo debemos hacer con gozo y con alegría, no por tristeza, ni con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La colecta para los santos, sin duda, Pablo hace referencia a los creyentes de Judea, puesto que los corintios han sido informados ya sobre el asunto y han expresado su deseo de participar en ofrenda para el estudio de este importante cometido que corresponde al final del tercer viaje misionero de Pablo. Debiéramos leer en el orden señalado los pasajes siguientes que ya leímos: 1 Corintios 16 del 1 al 2. Ahora leamos 2 Corintios 8 y 9. No los lean todos porque no vamos a terminar ahorita, pero leanlo en su casa. 2 Corintios. Habla de ofrenda sobre los santos. Y léalos en su casa bien, capítulo 8 y capítulo 9 de 2 de Corintios. Ahora leamos Romanos 15, de 25 al 28. Sí, pero lo lees en tu casa. Capítulo 8 y capítulo 9, pero en tu casa. Sí, porque son 2 capítulos grandes de 2 de Corintios. A ver, Romanos 15, 25 al 28, ¿alguien puede leer? A ver. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales,
deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Amén. Así como han participado de los bienes espirituales, también deben de participar con sus bienes materiales, económicos, en otras palabras. Hechos capítulo 20 del 1 al 5. Hechos 20 del 1 al 5. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gacho de Derbe y Timoteo y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Amén. Bien. Ahí, todas esas lecturas, las personas mencionadas en Hechos capítulo 20 son los representantes de las iglesias, hermanos. Esos nombres raros que para nosotros son raros, pero para ellos son muy comunes allá en su región. En primer término, esta campaña a favor de los creyentes en Judea fue una expresión del principio de la comunión práctica que notamos en el último párrafo, pero existía cierta tirantez, quizás a causa de la falta de comprensión mutua entre las iglesias de Judea y de los gentiles. Los cristianos de origen judío guardaban las costumbres religiosas, sociales de antes, especialmente en el asunto de comer y beber, lo que dificultaba la libre manifestación de la comunión entre ellos y los gentiles, que no estaban sujetos a tales limitaciones. Claro está, los cristianos judíos tampoco estaban bajo la ley en su vida social, pero es muy difícil romper con costumbres conocidas desde la niñez que ellos, en su forma de comer, y tampoco se estableció una ley que les demandara dejarlas. Sin duda, Pablo pensaba que una ofrenda de verdadera importancia hecha por los cristianos de muchas iglesias de las provincias a favor de los hermanos en Judea proveería una prueba de la profundidad de la obra del Espíritu Santo entre los cristianos no judíos, o sea, gentiles, manifestando además el deseo de estos de colaborar con todos los miembros del cuerpo de Cristo. Los representantes de las iglesias participantes tendrían ocasión de hacer contactos personales con los líderes en Jerusalén, confirmando de esta manera el significado de la ofrenda por medio de intercambios personales. En una carta que se ha perdido, Pablo había dado instrucciones sobre la ofrenda a las iglesias en Galacia y recomienda a los hermanos en Corinto el mismo procedimiento que había indicado en ella. La carta perdida se había escrito sin duda antes de agudizarse el problema de la intromisión de los judaizantes entre las iglesias de Galacias. Y eso, judaizantes, se ha metido mucho ahora en las iglesias cristianas. Muchos ya ahora son judaizantes. Ya celebran todas las fiestas. Ya estaba Luis, lo vi, creo que aquí era Luis, y me decía que él tuvo estudio, él es bautizado, hablando con el pastor Nacho, no sé quién sea, no lo conozco. Dice que le dice ese pastor: perdóname, dice, por el estudio que te di, dice,
Dice porque ahora ya no es así como yo antes decía o pensaba. Dice, fue judaizante. Ya al Señor ya no le llamamos Señor, es Adonai. Y cosas así me empezó a estar diciendo. Le digo, ahora me enseñó la Biblia que trae en electrónico ahí. Ahora usan una Biblia hebrea. Digo, qué bueno. Digo, ahora falta que realice todas las fiestas judías, que guarden todo eso y que guarden el sábado, dile, para que sea completo. Porque a los sabáticos les falta hacer las fiestas judías que se hacen, para que sean más completos. Y a esto les falta de que hacen la fiesta porque guarden el sábado. ¿Por qué? Le digo, mira, todo eso es costumbre y cultura de los judíos. Es de ellos. Yo he visto, si tú vas a una iglesia brasileña, aunque seas adventista, lo vas a ver danzar. Una iglesia caribeña, del Caribe, así son. Una iglesia africana, así son. Ellos no necesitan un instrumento con una rama o algo que es fierro, que sea que esté sonando. Con palmas, con ramas, están alabando y bendiciendo al Señor con movimiento. Amén, aleluya. Esa es su cultura, su costumbre. Le digo, mira, ahora falta que ahora todos los apóstoles modernos que hay, que se han levantado y se van a levantar, digan que, como dicen, que los cantos ordinarios ya son obsoletos, son viejos. Ahora faltan que digan que la Biblia, Reina Valera, versión 60, está obsoleta también, ya no sirve. Sí, hermanos. Son puras herejías, sí, yo lo sé, pero son herejías del diablo, ha mentido. ¿Y a quién usa? Pues a los meros cabecillas, ¿a quién más? Es como si yo dijera, el Señor me reveló, y ya no vamos a usar la Biblia, Reina Valera, vamos a usar la Peshita. ¿Cuál es esa Peshita? Alguien que sepa de Biblia, ¿quién es la Peshita? Es una Biblia hebrea, perdón. O el Señor dijo que ahora vamos a hacer esto y esto. Son puras herejías. Por eso tenemos que orar y ayunar, oramos y ayunamos para que Dios quite toda visión vana de las iglesias de nuestras vidas. Que Dios quite toda palabra de mentira. Que Dios quite todo espíritu de murmuración de nuestras vidas. Que Dios ponga el temor y temblor en nuestros corazones para servir. Como les decía anoche. Porque estamos en un tiempo muy peligroso. Y cuando alguien dice que el Señor me reveló, me dijo, ya te puso entre la espada y la pared. Pero si tú conoces la palabra, ese es el hijo del diablo, la revelación del diablo. No puede ser Dios. No. Y no. Recuerden que los mismos judíos dijeron, el que no nos hablare conforme a la ley y el testimonio, no le ha amanecido. Y mucha gente muy famosa aún, no les ha amanecido, el diablo los ha enredado y están enredados en sus trampas de él. Yo le decía a Luis, no te creas eso. Te enseñó bien. Desafortunadamente, esos son los falsos maestros que se han introducido desde el tiempo de Pablo en las iglesias, los judaizantes y cuantas cosas. Y yo le dije, mira, hay un pastor muy conocido en Estados Unidos llamado John Hagin, de Estados Unidos, de San Antonio. Él es uno de estos provocadores sobre a Israel. Y muchos están unidos, muchos ven ese mentado, el Roy Palacio de Tehuacán, Puebla. Bueno, estaba en Tehuacán, Puebla, no sé si está allá ahora. Palacio, que es médico cirujano y no sé qué cosa. Y así hay muchísima gente metida. Ahora no nos vayan a censurar porque le decimos Jesús o Cristo. Así que su nombre está en mano, Jesucristo, Hijo de Dios. Tengamos cuidado. Tenemos que orar por la salud espiritual nuestra y de la iglesia también. Por eso no les recomiendo ver a muchos predicadores. Mejor lean e investiguen. Y es lo mejor.
usted se va a dar cuenta. Acuérdense que los hermanos de Berea, ellos no miraban video. Los hermanos de Berea estaban con las profecías a ver si era cierto de lo que se decía de Jesús. Ellos estaban con los profetas a ver de todo lo que se decía. Y nosotros tenemos que hacer como ese tipo de hermanos, investigando. Por eso dijo Jesús, escudriñad las escrituras, porque y dan testimonio de quién, de Jesús, aleluya. Entonces, hermanos, no nos conformemos con lo más fácil que es ver. Investiguemos. Hay tantos profetas del diablo que se han levantado a decir tantas cosas en las redes sociales. Y si uno ve a esos hombres, dice la palabra, que tú estás consintiendo con ellos en su doctrina, en lo que están diciendo. Le vuelvo a repetir, ahora esa Lindsay de Forbes, muchas mujeres la ven, no sé si alguna mujer de aquí la ve, han venido por donde quiera, andan haciendo todo eso para las mujeres, eventos para las mujeres. Ahora dicen que no son 3, son 4, ya no es el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora es la principal cabeza, es la esencia, imagínense. Es una herejía a la palabra del Señor. Y como todo, te lo dicen con la palabra, pero están, ¿cómo se llama? Los versos, lo están malinterpretando, están dando otra interpretación. Entonces mucha gente que no conoce se cree la palabra. Tengamos cuidado. Entonces, hermanos, estamos viviendo tiempos muy peligrosos. No sé qué tantas cosas más vamos a ver, pero que el Señor nos dé de su sabiduría, nos dé de su gracia y nos guarde de todo aquello que está estipulado contra la iglesia del Señor. Por eso, le vuelvo a repetir, la carta perdida se había escrito sin duda antes de agudizarse el problema de la intromisión y de los judaizantes entre las iglesias de Galacia, que motivó la epístola que conocemos y que revela un ambiente poco propicio a una labor de comunión de esta clase. Pese a ello, la referencia ofrece otra ilustración de la uniformidad general de las normas que Pablo entregaba a las iglesias. En 1 Corintios 4:17, ellos sabían cómo Pablo procedía. Alguien que pueda leer esta última porción. 1 Corintios 4:17. Ahí lo tienen, de una vez. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Amén, aleluya. Es como si alguien viniera a predicar, no, es que el hermano Abraham me dijo que esto y esto. Y ustedes saben que no es mi proceder así, que yo no enseño así, yo no predico así, yo no hago lo que esta persona quiere hacer. Por eso ustedes tienen que conocerme también. No es que me mandó fulano tal, te mandó el diablo, dile. Póngase de pie, vamos a orar. Pues sí, ¿quién más te va a mandar? Padre Celestial, te damos gracias. Te rogamos que tú nos ayudes a entender tu palabra. Ayúdanos a seguir esforzando. Ayúdanos a seguir manteniéndonos para tu gloria, para tu honra y para la de Dios. Te pedimos en esta hora que tú, esta palabra, cobre vida, Señor. Cobre vida, Señor, para nuestro crecimiento, para nuestra estabilidad, para que los ojos no se salgan del camino, para que no seamos, Señor, entorpecidos por falsas manifestaciones, falsa palabra. No, Señor amado, sino que con el temor y el temblor que tú nos sigas dando y aumentando nuestras vidas para servirte, para serte fiel, para, como dijo David, tengamos temor al conducirnos, o como cuando le dijeron que matara a Saúl, dijo, guárdeme Jehová de tocar al ungido de Jehová.
Guárdanos, Padre Celestial, y ayúdanos, porque te necesitamos, porque dependemos de ti, en el nombre de Jesús. Gracias te damos. Ha llegado el momento de alabar y bendecir al Señor.